6 de la mañana, 58 minutos. Bueno, pues es momento aquí en nuestra primera emisión de la mañana de hablar con nuestros panelistas de la mesa ancha. A todos les doy la bienvenida. Y bueno, una de las noticias del día que precisamente hemos abordado bastante durante esta emisión. El plan que nos contó ayer la Fiscalía que tiene presuntamente el ELN para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa. Bueno, pues esto se conoce en medio de un cese al fuego. 6 días han pasado desde el inicio. ¿Qué podemos entonces esperar? Pues Paola, gravísimo. Yo creo que esto no es una noticia aislada, se suma a lo que hemos conocido durante los últimos días, declaraciones del ELN en el sentido de que el secuestro y la extorsión, a pesar de que en teoría arrancó el cese al fuego, pues pueden continuar como vías de financiamiento, unas declaraciones pues muy cínicas de los cabecillas del ELN. Y también otra cosa gravísima que es que parece, según decía Pablo Beltrán en una entrevista, que al final del proceso de negociación el objetivo no es dejar las armas y que según él el gobierno está de acuerdo con esa visión del final del proceso de paz. Esto sumado a un atentado o la planeación de un atentado contra pues uno de los más altos funcionarios del Estado, pues pone muy en duda la seriedad de este proceso y sobre todo la seriedad del gobierno frente al proceso. Julio César, pero es que incluso también habían unas declaraciones que habían realizado hace unas horas los de la delegación del ELN en los que planteaban que ante las declaraciones del comandante general de las fuerzas militares, el del Giraldo, en el que decía que habían por lo menos unos 6 incidentes que tendría que entrar a monitorear la misión de verificación, pues esto preocupa porque pues si esto sale a la luz y no hay de momento una declaración de la delegación, pues entonces ¿hacia dónde vamos? Pero creo que hay que dejar algo claro y es que la negociación tiene que seguir, la negociación está marchando, ¿no? Y esto hace parte de un proceso de negociación, ¿no? De sentarse y decir, ¿es esto verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuáles son las fechas? ¿No? Que de verdad la mesa de negociación se siente y confronte al ELN frente a estas declaraciones que además denunció la Fiscalía de un presunto atentado acá en Bogotá, además, ¿no? Que ahí además han sacado ciertos detalles, pero sí tiene que haber una confrontación en la mesa actual y para esto también es muy importante que la mesa actual no sea una mesa de hobby, sino que quienes están en la mesa se dediquen 100% a la mesa. No puede haber senadores que son mitad del tiempo senadores, mitad del tiempo negociadores, no, para que esta mesa funcione sí tienen que estar comprometidos 100% y constantemente. Pues a ver, el hecho es muy grave, tiene que ser condenado, el gobierno rápidamente tiene que hablar a través de sus voceros en la mesa de negociación y se exige un pronunciamiento no solo de la mesa de negociación con el ELN, sino del mecanismo de verificación de Naciones Unidas. Porque, digamos, esto también deja en el aire una inquietud que siempre ha rodeado la negociación con el ELN y es la unidad de mando. Sí, porque dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos alrededor de eso, como si hay desconexión. Pero como es una guerrilla muy confederada, hay grupos que estarían todavía desarrollando acciones y que no están en la mesa de negociación. Entonces, esta es una buena oportunidad primero para condenar el hecho, para rechazarlo y para que se activen los protocolos y se establezca esa unidad de mando y el ELN y el gobierno se pronuncien, digamos, desmintiendo que eso vaya a pasar y que si en algún momento determinado uno de los grupos dio la orden, pues eso se tiene que desactivar inmediatamente. Julio César, súper breve porque tenemos otro tema aquí que debatir. Para responderle a Juana, yo creo que debe continuar la mesa de negociación siempre y cuando haya voluntad de paz y el objetivo pues sea que el ELN deje de existir como grupo o como organización terrorista. Si no, pues lo que estamos viendo es un proceso que puede usar el ELN para rearmarse y para adquirir más fortaleza militar y eso es inadmisible. Una pregunta, ¿qué tal si llegara a pasar eso? Pues uno pensaría que se acaba la negociación, porque frente a un hecho de esos, ¿cómo se supera una ¿Cómo situación? se sostiene? ¿Cómo le damos credibilidad al proceso? Exacto. Claro, absolutamente. Bueno, pero entonces además de este tema tenemos otro sobre la mesa y es que hoy el gremio de los taxistas está adelantando un paro, una jornada en unas 7 ciudades del país. 2 son las razones principales por las cuales ellos están saliendo a protestar, unos llamados importantes al gobierno, pero además que nos va aquí a dar la patica, por decir así, para hablar también de inflación, porque es que sin duda la inflación lo que está haciendo es que, bueno, está subiendo también por el tema de la gasolina y esa es una de las peticiones. ¿Quién quiere comenzar? Si quieren empiezo yo. Este ha sido un tema que ha estado discutido durante los diferentes gobiernos y los últimos años, ¿no? No es un tema nuevo y el tema además de la gasolina que afecta directamente a ciertos sectores más que a otros. No es lo mismo trabajar con su carro
que movilizarse con su carro para ir al trabajo, ¿no? Es, en algunos casos, y en el caso de los taxistas, es la herramienta de trabajo. Y eso también creo que trae una discusión muy importante en este momento que se paralizó y no se ha dado, y es la de la regulación de las plataformas, la regulación también de las empresas de taxistas, Esa es una deuda. los derechos laborales de quienes no son propietarios de los taxis, sino que son trabajadores de los taxis, que además tienen que tanquear los carros y que tienen que pagar la gasolina a los dueños de los carros. Claro, Juana, y incluso eso de las plataformas digitales es una deuda que tiene el gobierno y que tiene también el Congreso con el país, porque en efecto se han presentado iniciativas, pero realmente no ha ocurrido nada al respecto. Jorge Iván, hablábamos hace un momento que entonces hasta cuándo el gobierno debería subir los precios, porque sin duda esto va a seguir afectando al bolsillo no solamente de los taxistas, yo creo que de los colombianos en general, pero también tiene la obligación de ponerse sobre el estándar que hay en materia internacional de los precios del combustible. Correcto, las proyecciones que hace el gobierno es estabilizar el precio interno con el precio internacional cerca de los 16.000 pesos, significa que 6 meses va a seguir subiendo el precio de la gasolina para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Petrolera. Esa es una sana medida de macroeconomía, de estabilidad de las finanzas, y entonces habrá que buscar mecanismos para que no se golpee tanto el bolsillo de la gente. Uno pensaría extender eso, que no sean alzas tan fuertes cada mes, sino extenderlos más que en sea el más tiempo. progresivo. Sí, sea más progresivo y menos corta. Y tiene que haber una negociación, eso nunca se pone en la mesa de negociación. La negociación entre los dueños de los taxis y los taxistas, porque la obligación del taxista, como tú lo decías, es entregar al final del día, el carro tanqueado. Pues ahí también tiene que haber una negociación. Y frente al tema de las plataformas, eso va a seguir avanzando y va a tener que llegar un momento en que tienen que coexistir los taxis formales y las plataformas. Eso, digamos, es una tendencia mundial. Es que mire, Jorge Iván, incluso en declaraciones de la superintendente de transporte, ella señalaba que no salir hoy era contraproducente porque verdaderamente la ciudadanía tenía que buscar alguna forma de movilizarse. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Julio César? ¿Por qué? Pues yo creo, Paola, que aquí hay un gran componente de desilusión por parte del sector de los taxistas frente a las enormes expectativas que había con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Es que no olvidemos que uno de los líderes anti-incrementos del precio de la gasolina, que hay varios en el pacto histórico, pero una de las cabezas más visibles era el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que por arte de magia dejó de hablar del tema. Entonces, por supuesto que eso no es su competencia. Pero no se entiende que en el gobierno, en donde está Luis Fernando Velasco, donde están senadores como Wilson Arias, que recurrentemente hablaba de ese tema, pues los taxistas sienten, por supuesto, una desilusión. Y yo creo que hay un componente de eso. Y por otra parte, esto está íntimamente, como decías, ligado a la inflación. La inflación, ahorita escuchábamos a la directora del DANE, sigue muy alta, cerca del 12%. De hecho, los analistas para este último dato esperaban 0.32% de inflación mensual, salió 0.5%, es decir, sorprendió al alza la inflación, lo cual nos dice que está muy lejos de estar controlada del todo, digamos, este brote inflacionario que veníamos desde el año pasado, y que es importante que el Banco de la República mantenga esa senda seria de ortodoxia. Es contravidente a lo que he dicho, o sea, la inflación viene cediendo en Colombia comparado con el periodo anterior, o sea, lo que usted dice es contravidente. Además, ahora usted no defendía siempre la estabilidad de las macrofinanzas, y ahora entonces está del lado de los taxistas solo porque no le gusta el gobierno. No, ¿Cómo es, estoy Julio? explicando lo que están sintiendo los taxistas. El gobierno había puesto unas expectativas y él los había llenado de ilusiones, y los políticos que hoy están en el gobierno los habían llenado de ilusiones. Que sea serio desde el punto de vista económico ajustar el precio de la gasolina, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí. Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes de esta jornada, de lo que nos depara entonces en el futuro económico también en materia inflacionaria. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la mañana, 7 minutos, pero volvemos con más aquí en Noticias RCN. De la mañana, 22 minutos, es momento de regresar con nuestro debate aquí en la mesa ancha, pero antes les queremos comunicar algo. A propósito de la situación del plan que presuntamente estaría efectuando e intentando atentar el ELN contra el fiscal general Francisco Barbosa, pues el ELN precisamente en su cuenta de Twitter lanzó un trino en el que señala que es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa, y con ella intenta el sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y el ELN. Pues por supuesto, esta es una información
información de la que estaremos muy pendientes y también estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. 7 de la mañana, 22 minutos. Regresamos, como les decía, aquí en la mesa ancha con nuestros panelistas y es momento de que hablemos de esta sentencia que emite la justicia de Estados Unidos contra alias Otoniel, 45 años de prisión, 3 cargos por narcotráfico. Bueno, pues era la pena más grande, Julio César, que estaba esperándose. La fiscalía pedía esto, la defensa estaba hablando de unos 25 años. Entonces ya quedará entonces él purgando esta pena allí en Estados Unidos. Pues por supuesto satisfactorio que uno de los criminales pues más sanguinarios que ha tenido Colombia durante los últimos tiempos pues reciba una pena proporcional a sus crímenes, pero permítame, Paola, expresar que sí me causa cierta desazón que en Colombia, después de 30 años de Pablo Escobar, otro criminal también histórico, que la institucionalidad colombiana no fue capaz de mantener tras las rejas, pues sea Estados Unidos otra vez 30 años después el que tenga que venir a impartir justicia, ¿no? Eso muestra un poco la debilidad que sigue teniendo el Estado colombiano a la hora de tratar con estos megadelincuentes y no deja de ser muy triste. Y por otra parte, frente a digamos, las expresiones de Otoniel en el sentido de que quiere aportar a la paz, no deja uno de tener mucha desconfianza que un personaje de estos, detrás de estas expresiones, no tenga una doble intención, ¿no? Y esté buscando sacar algún tipo de provecho, que ojalá no sea así, ojalá que contribuya de manera honesta y sensata a la paz, pero pues sí duda mucho uno que esas sean sus verdaderas intenciones. Usted toca un punto muy importante y es eso, la manifestación de Otoniel en la que está pretendiendo querer colaborar con la justicia colombiana. Juana, conocimos una carta que le envía el propio Otoniel, la defensa se lo comunica al presidente Gustavo Petro, en la que presuntamente pues estaría él buscando apoyar a la justicia en todos esos procesos. Son más de 160 órdenes de captura que pesan contra esta persona que fue el jefe del Clan del Golfo, pero pues, ¿en qué momento va a poder rendir él algún tipo de reparación a las víctimas? ¿Qué es lo que tanto están pidiendo? Ese es un punto interesante y necesario, ¿no? Porque hay algo que tú dijiste, Julio César, y es que se criticó bastante esta extradición express, ¿no? Cuando Otoniel empezó a hablar y empezó a contar ciertas cosas importantes para el país y aportar a la verdad, fue extraditado, ¿no? Entonces no terminó de hablar. Ahora está esta voluntad, que también uno puede cuestionarla, está muy bien, pero esta supuesta voluntad de aportar a la verdad y de aportar y de decir nombres, como en un momento, ¿no? Él empezó a nombrar la nómina del cartel del Golfo en un momento antes de irse, y es muy importante que el país pues conozca y sepa estos nombres también. Entonces pues bienvenido que quiera aportar a la verdad. Creo que además no puede hacer más, ¿no? En relación con la justicia en Colombia, ahí 45 no hay años discusión. tendrá que pagar su pena en no hay Estados discusión. Unidos. El expresidente Iván Duque en su momento, cuando se extraditó, decía, pues cuando termine allá de cumplir por sus penas va a venir a Colombia, pero pues creo que eso ya no va a ser posible. Claro, y un poco en la línea que decía Julio César, cuando en su momento el expresidente Uribe extraditó a los jefes paramilitares, y ahora los gran afectados son las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, porque estas personas son condenadas generalmente por delitos asociados a narcotráfico, concierto para delinquir, lo que se llama conspiración para el delito. Pues entonces ya los mecanismos de cooperación judicial él ofrece declarar ante la justicia ordinaria, ante la JEP, y yo creo que hoy los mecanismos de cooperación judicial, y aprovechando que hay una buena relación entre el gobierno de Petro y el gobierno de Biden, deberían activarse para que él, incluso desde la cárcel y pagando sus delitos, aporte a la verdad, a la justicia y lo que tú decías, a la reparación de las víctimas, porque cuando estas personas se van, claro, digamos, simbólicamente son sancionados, y muchos dicen, bueno, estas personas, 45 años es el tipo de sanción, pero detrás de eso, que estamos en un escenario de justicia transicional, los derechos de la víctima y el tema de memoria y de verdad queda en entredicho, y valdría la pena que se hicieran esfuerzos de cooperación judicial para que Otoniel siguiera declarando ante la justicia. Pues esperamos que así sea y que verdaderamente Otoniel pueda brindar algo de verdad y pues bueno, eventualmente reparación a estas víctimas. A nuestros panelistas de la mesa ancha, gracias por este debate aquí en Noticias RCN.